Vamos a tejer esta prenda en estambre delgado en color amarillo y un gancho del número 2.5. Comenzamos tejiendo 128 cadenas. La muestra la voy a hacer en pocos puntos para que se pueda apreciar. Después de tejer 128 cadenas, hacemos un punto deslizado en la primera de ellas, 3 cadenas, y en esa primera cadena donde cerramos este anillo, vamos a tejer 2 varetas, 2 cadenas y en ese mismo lugar 3 varetas más. Aquí formamos un abanico que se teje en un solo punto y se compone de 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Ahora vamos a pasar 3 cadenas de base y en la siguiente vamos a hacer otro abanico. Y esto es lo que vamos a repetir. Pasamos 3 cadenas sin tejer, en la cuarta hacemos un abanico de 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Nuevamente pasamos 3 puntos sin tejer y en la cuarta cadena otro abanico hasta terminar. En esta vuelta les debe quedar 32 abanicos como estos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos un punto deslizado más en el tercer punto y debajo de las 2 cadenas otro deslizado. 3 cadenas y en esas 2 cadenas del primer abanico vamos a tejer otro abanico alineado con ese. Pasamos a las 2 cadenas del siguiente abanico y tejemos también otro abanico. Entonces en esta vuelta vamos a tejer un abanico alineado con el otro. En total nos deben quedar igual 32 abanicos. Tal y como cerré esta vuelta vamos a cerrar las siguientes 11, porque vamos a tejer en total, contando desde la primera, 12 vueltas de abanicos alineados uno sobre otro, 32 abanicos en cada vuelta. Supongamos que ya terminamos las 12 vueltas. Esta vuelta número 12 la cerraríamos igual que las anteriores. Hago 3 cadenas y en vez de hacer un abanico como este, ahora voy a tejer 8 varetas juntas, que en este caso, como iniciamos, son 3 cadenas más 7 varetas. Ya completamos los 8 puntos. Ahora 3 cadenas y en las 2 cadenas del siguiente abanico un medio punto, 3 cadenas y en el siguiente abanico 8 varetas.
y esto es lo que vamos a repetir. En un abanico hacemos 8 varetas y en el siguiente 3 cadenas, un medio punto y 3 cadenas hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Ahora vamos a pasar al centro de estos 8 primeros puntos con punto deslizado. Y vamos a tejer exactamente en el espacio entre 4 y 4 puntos un medio punto. Después 3 cadenas y este es un arco y este es otro, entonces debajo del primer arco vamos a tejer 4 varetas juntas. Dos cadenas y en el siguiente arco 4 varetas juntas. Ahora repito lo que dice aquí, 3 cadenas, un medio punto entre 4 y 4 puntos, es en ese espacio. 3 cadenas y ahora repito lo que hice aquí. 4 varetas en el primer arco, 2 cadenas y 4 varetas en el segundo arco. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos entonces esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Después, sobre estas 3 cadenas voy a hacer en la primera un punto deslizado. Debajo de las 3 cadenas otro punto deslizado. Y voy a comenzar mi vuelta con 3 cadenas. En este mismo arco voy a tejer 3 varetas que con las cadenas de inicio forman 4 puntos, 3 cadenas, entre 4 y 4 varetas en estas 2 cadenas que tejimos intermedias. Vamos a tejer 8 varetas juntas en ese mismo espacio. Nuevamente 3 cadenas, 4 varetas en este primer arco, 2 cadenas de separación, 4 varetas en este segundo arco. Y voy a repetir esto de aquí, 3 cadenas, 8 varetas en las 2 cadenas que separan a 4 y 4 puntos, tres cadenas y repito esto de aquí y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Pasamos con punto deslizado al centro de estos 4 puntos, hago una cadena y un medio punto exactamente en ese lugar. Ahora voy a hacer arcos de 3 cadenas y voy a ir colocando un medio punto enseguida. 3 cadenas, un medio punto en el primer espacio. 3 cadenas y ahora entre la tercera y la cuarta vareta de las 8 que tejimos aquí, vamos a hacer un medio punto. 3 cadenas
pasando 2 varetas, otro medio punto, 3 cadenas y un medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas, un medio punto en medio de los 4 primeros puntos, 3 cadenas, un medio punto en las 2 cadenas que hicimos de separación, 3 cadenas, un medio punto en medio de los 4 siguientes puntos, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente espacio y repito todo lo que hice aquí y así hasta terminar la vuelta. Vamos a terminar la vuelta de esta manera. Hacemos una cadena, cargo el gancho, saco un punto del primer medio punto que tejí y ahí hago una vareta. Entonces quedé a la mitad del último arco, hago una cadena, en ese espacio un medio punto, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco. Vamos a hacer ahora los arcos alternados. 3 cadenas, medio punto en el siguiente arco y así hasta terminar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Nuestra cadena de base fue aquí. Comenzamos a tejer en esta parte, hacia allá. Ahora vamos a tejer del otro lado de la cadena. Vamos a buscar el espacio entre un abanico y otro. Hacemos 3 cadenas y en ese mismo espacio vamos a tejer 3 varetas incompletas que se van quedando en el gancho. Cargo, saco un punto, cargo y cierro esos 2 puntos juntos. Se queda el otro punto aquí en el gancho. Cargo, saco, cierro 2 puntos juntos y el otro se queda en el gancho. Y así hasta tener los 4 puntos que son las 3 cadenas de inicio más 3 varetas incompletas. Ahora cierro todos los puntos juntos, hago 3 cadenas y repito esto entre abanico y abanico hasta terminar la vuelta. Le repito el paso, cargo, saco un punto y cierro 2 puntos juntos. Este es el primer punto incompleto. El segundo, el tercero y el cuarto. Los cierro juntos y hago 3 cadenas. Busco el siguiente espacio entre abanico y abanico y voy a tejer exactamente lo mismo que aquí. Y así hasta terminar la vuelta. Les deben quedar 32 motivos como estos. Vamos a cerrar esta vuelta exactamente en donde cerramos estos puntos juntos. Pasamos al primer espacio y debajo de las 3 cadenas hago un punto deslizado. 3 cadenas y repito lo que hice aquí al principio. 3 varetas incompletas más las 3 cadenas ya son los 4 puntos que voy a cerrar juntos. Y hago 3 cadenas. Paso al siguiente espacio y hago 4 puntos incompletos. Y los cierro juntos y nuevamente 3 cadenas. Y así hasta terminar. Aquí los motivos van a ser alternados, uno en medio de otro. Vamos a tejer así por 6 vueltas en total, cerrando de la misma forma, iniciando de la misma manera. Terminamos de tejer las 6 vueltas con estos motivos. Vamos a hacer un punto deslizado debajo de las 3 cadenas. Ahora tejemos 3 cadenas para iniciar y 2 varetas normales en ese mismo espacio.
Aquí nos quedan 3 puntos y eso es lo que vamos a tejer en cada espacio, 3 varetas juntas en esta vuelta. 1, 2, 3 y paso al siguiente espacio. 1, 2 y 3, paso al siguiente espacio y 3 hasta terminar la vuelta, que vamos a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a hacer 2 puntos deslizados más, además del que hicimos para cerrar la vuelta. En el tercer punto y entre 3 y 3 puntos de la vuelta anterior. En ese espacio vamos a tejer 5 cadenas y una vareta en el siguiente espacio entre 3 y 3 puntos. Aquí vamos a ir formando casitas. 2 cadenas, una vareta entre 3 y 3 puntos. 2 cadenas, una vareta entre 3 y 3 puntos y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las 5 que tejimos al principio. Paso con un punto deslizado debajo de la primera casita. Hago 3 cadenas y en esa misma casita 2 varetas. Aquí es como si ya tuviera 3 varetas juntas, entonces lo que voy a tejer son 3 varetas juntas en cada casita. 1, 2 y 3. Y paso al siguiente espacio o a la siguiente casita y tejo 3 varetas también y así hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y así es como debió quedarles. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.